¿cómo es tener una empresa como Ualá en el medio de una situación económica tan complicada como la Argentina? ¿Por qué lo seguís haciendo y siguen invirtiendo? Bueno, la verdad que si uno mira macro, esté donde esté, la macro siempre te da excusas, ¿no? Cosas para no hacer, tiempos para esperar y ver qué pasa mañana. Pero la realidad es que vivimos en un continente donde la mitad de los adultos no tiene acceso al sistema financiero, entonces los condenamos al efectivo. Y como vos sabés, cuando vivís en efectivo, es mucho más difícil ahorrar, es imposible crear una historia crediticia y condenamos a la gente a estar fuera del sistema. Entonces lo que nosotros hacemos es sumar a todo el mundo del sistema y usando la tecnología hacerlo más barato y más accesible. Obviamente que es un tiempo complicado, pero como te decía antes, normalmente los tiempos son complicados, lo bueno es que hay que ver maneras para crecer, para apostar, y nosotros creemos que la tecnología es parte fundamental del futuro económico del país y del continente. Ahora vamos a sumar a la charla a mi compañero Gustavo Noriega, pero otra cosa que te quería preguntar es, para una persona que, a ver, no digamos un chico, ¿no? Un adulto prematuro, un adulto de 18 años, pero digamos, gente que durante años y años no se pudo manejar o no pudo tener una historia crediticia, no se pudo manejar ni siquiera con una tarjeta de crédito. ¿Cómo, por qué cambiaría esa condición si ya está acostumbrado a hacerlo como estuvo acostumbrado durante años y años? Sí, es una excelente pregunta. La realidad es que cada vez más la economía va a pasar por servicios y no por cosas. ¿Cómo Si vos es eso? A pensás ver, ¿cómo es? que si vos pensás cómo gastabas hace 10 años y cómo gastás ahora, hay muchas más cosas que son suscripciones, son servicios digitales. Antes ibas al cine, hoy pagás por Netflix. Antes comprabas CDs, que son algo físico, hoy te suscribís a Apple Music o a Spotify. Por ejemplo, nosotros en Ualá tenemos más de 500.000 de personas suscriptas a Netflix. Casi el 30% de los Netflix del país se pagan con Ualá. Entonces eso quiere decir que cada vez hay más servicios que no son cosas físicas. Y para poder transaccionar en el mundo del Internet, en el mundo digital, necesitas un medio de pago que no sea el efectivo, porque Netflix no acepta efectivo. Entonces, en ese mundo nos crea una gran oportunidad, que es romper la lógica de la exclusión financiera en América Latina. Entonces, cuando te damos un método de pago, que en nuestro caso es una tarjeta global, para que vos crees tu historia, eso te permite también tomar el primer préstamo o ahorrar por primera vez. Y cuando vos vivís en efectivo también perdés siempre contra la inflación, que desafortunadamente en nuestro país es un fenómeno recurrente. Pero si vos podés invertir tu dinero, aunque sea, salís empatado, mientras que en el efectivo se te deprecia todos los días. Entonces esas cosas nos dan la oportunidad de resolver el problema de la exclusión financiera, sumando a millones de argentinos y argentinas al sistema y dándoles acceso a seguros, a inversiones, a análisis de gasto, a créditos, a cuotas y a todas esas cosas que hacen un ecosistema financiero. Gustavo, te está escuchando Pier Paolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá. Sí, Barbieri, buen día. Buen día, Entiendo que Gustavo. no es el objetivo de Ualá, ni mucho menos, pero me parece que también tiene que ver con la seguridad, el hecho de estar digitalizando todas las transacciones y no andar con un fajo de billetes en el bolsillo, puede ser un aporte en ese sentido también, ¿no? Absolutamente, cuando uno vive en dinero digital, y esto lo vemos en el Reino Unido, donde rápidamente está desapareciendo el dinero, o en China, donde ya el 70% de las transacciones son digitales, acá solamente el 20%, que la baja de la presencia del efectivo crea mayor seguridad y menor crimen, porque cuando el dinero está digitalizado, eso le permite a la persona no tener la inseguridad de andar por ahí perdiendo el acceso a las cosas que necesitan para comprar o para vivir. Entonces, obviamente nosotros pensamos muchísimo en seguridad. La tarjeta que damos nosotros es la más segura del mercado, porque además de tener chip, tiene una tecnología nueva que se llama contactless, que es lo que te permite pagar sin contacto, para que ni siquiera con la tarjeta nunca la dejes de ver, o sea, que no se la lleve la persona que te tiene que cobrar y no te la deje ver, que es algo que también aumenta muchísimo la seguridad, ni que hablar el efectivo, especialmente en países como el nuestro, donde la denominación de los billetes, como vos decías, es bastante baja. Mm. Eh,
¿Ustedes salieron a buscar al mercado empleados de 300.000 pesos de salario en la Argentina? No sé si es en la Argentina o es el equivalente en la Argentina, empleados que buscan en otros países de Latinoamérica. Pero si fuese así, ¿qué tipo de calificación tendrían que tener o les están pidiendo? Bueno, la verdad es que nosotros contratamos de todo. Hoy tenemos más de 100 búsquedas abiertas. Nuestras búsquedas son agnósticas de dónde está la persona. Una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que el mejor talento no está todo concentrado en Buenos Aires. Entonces hoy empleamos gente en 19 provincias del país, en más de 40 ciudades, y un montón de gente trabaja remota para Ualá desde lugares como Chaco, Tierra del Fuego, Tucumán, Santa Fe. Tenemos un montón de gente y tenemos gente en 7 países, 15 nacionalidades en el equipo, y las calificaciones van de todo, ¿no? Obviamente tenemos más del 50% del equipo que son desarrolladores o técnicos de datos, y después tenemos desde historiadores como yo, a economistas, a administradores de empresas, a contadores, abogados, y un poco de todo. Y algo que me llena a mí de orgullo es que, especialmente en tecnología y en finanzas, es raro ver empresas nosotros tenemos el 49% del equipo que son mujeres y más del 40% de nuestro equipo de management, y eso es algo que también cambia la manera de pensar las cosas, porque no podemos pensar un esquema financiero haciéndolo la misma gente de siempre, con la misma visión de siempre. Tenés que cambiar un poco, y por eso tenemos gente de distintos lugares, de distintas miradas sobre la vida y también de distintas profesiones. Algunos de nuestros mejores diseñadores de experiencia, por ejemplo, son autores o tenemos actrices en el equipo que nos han ayudado a hacer mejor la experiencia, porque obviamente dar servicios por medio de un teléfono, que para nosotros es el equivalente a una sucursal, es radicalmente distinto que hacerlo en persona. ¿Para qué sirve un historiador? Estoy hablando de tu caso, ¿no? Que soy historiador en una fintech. ¿Qué tiene que ver? Perdón que sea tan cuadrado, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver la historia con una fintech? No, la verdad que, a ver, yo soy historiador de entrenamiento, como vos sabés, antes escribía. Sí, sí. Lo que importa es tener la habilidad de contratar gente mejor que uno, y cuando uno estudia procesos históricos, lo que se da cuenta es que nada depende de una persona, nada depende de un hombre o una mujer que tomen decisiones, sino de conseguir un equipo que logre mejorar y manejar una organización. Hoy somos más de 1.100 personas en el equipo y, como te decía, tenemos más de 100 búsquedas abiertas. Es imposible gestionar eso con una persona. Entonces el verticalismo creo que ya no va más. Lo que va es formar equipos que sean mejor que uno, y creo que la historia a mí me enseñó que es imposible ser experto en créditos y ser experto en adquirencia y ser experto en administración de empresas y en impuestos también. Entonces la magia de gestionar es conseguir un equipo, motivar a ese equipo, atraer y retener el talento, y en los procesos históricos se ve que la diferencia no la hacen las personas individuales, sino que la hacen los conjuntos, y hay que poder crear un buen conjunto para hacer una buena empresa. Déjame que te haga la última, Pierpaolo Barbieri. ¿Cuál es tu mirada sobre la gestión de gobierno en materia de política económica y de política en general? Bueno, la verdad que yo político no soy, yo me dedico a la inclusión financiera. Yo creo que, escuchando la charla que tenías antes, es esencial para la Argentina tener previsibilidad y crecer. Yo lo he dicho varias veces, creo que históricamente, cuando tenemos tiempos largos sin crecer, todos los conflictos distribucionales en una sociedad, que lo tienen todas las sociedades, se hacen peores. Entonces yo creo que es esencial que el país crezca, que reduzcamos la pobreza, y para eso tenemos que tener un acuerdo con el Fondo Monetario y con los acreedores para evitar tener esa espada de Damocles sobre nuestra cabeza y poder focalizarnos en lo más importante, que es que la economía crezca, que se hagan más trabajos, que saquemos gente de la pobreza, que se pueda consumir más internamente y obviamente exportar más para desarrollar el país. Eso es lo que me parece esencial. Entonces, creo que en ese sentido hacer un acuerdo con el fondo lo antes posible y dar esa previsibilidad, si viene más gente a invertir más en la Argentina, es algo positivo. Nosotros encontramos acá gran talento, en nuestro caso para exportar y desarrollar servicios financieros ahora también en México. Eso es un gran desafío, y la gente solamente le interesa crear trabajo acá y aprovechar ese gran talento que tiene el país, si tenemos la previsibilidad y tenemos la habilidad de poder decir que el año que viene vamos a crecer más que este año.
y seguir desarrollando. Muchísimas gracias por atendernos, Barbieri. Siempre un placer, Luis. Gracias.